¿Por qué debería seguir creando contenido? La verdad es que he tenido muchísima suerte. He estado en mogollón de series, he ido a muchísimos eventos, he conocido muchísimas personas y he formado parte de COI. Pero durante estos meses en los que no he estado, ha habido una pregunta en mi cabeza que ha dado bastante vueltas y es una realidad que no puedo ignorar ni tampoco os puedo no contar. Y es que ANF ya no me llena. Ni siquiera creo seguir siendo esa misma persona. Hago este vídeo porque quiero invitaros a que conozcáis y entendáis lo que ha sucedido en mí durante este tiempo. Voy a intentar ser muy breve y no agobiaros demasiado. ¿Quién es ANF? La verdad es que no es una pregunta sencilla ni tampoco épica. ANF es la unión de dos historias que, unidas entre sí, dan la explicación de la persona que fui durante muchísimo tiempo. Si tuviera que definir ANF con alguna palabra, creo que la palabra sería refugio. Muchas veces la vida no es sencilla ni extremadamente fácil. Hay veces que encontramos muchísimas piedras en el camino e incluso algunas que no son fáciles de esquivar. Y no me malinterpretéis, yo he tenido la suerte de que a lo largo de mi vida, durante toda ella, he encontrado muchísima gente que me ha sabido ayudar, me ha sabido apoyar y ha hecho de mí la persona que soy a día de hoy. Pero es cierto que cuando la vida te sacude, lo que buscas es un refugio. En el instituto yo, la verdad es que la gente no éramos muy amigos, pero tampoco quiero hacer mucho hincapié en eso y tampoco quiero darle muchas vueltas. Y ¿qué os voy a contar? No siempre tienes la suerte de encontrar a gente con la que puedas sentirte a gusto, protegido, en el que puedas ser tú mismo y te sientas cómodo así. Hay muchas veces en la vida que la gente no mira más allá de su perspectiva y si eres diferente tiendes a sentirte un poco solo. La verdad es que de todos esos años guardo un pequeño recuerdo con mucho cariño y es que me regalaron mi primer ordenador. He de decir que me pasaba horas jugando. Tenía muchos juegos grabados infantiles con los que probablemente a día de hoy aún me entretenga con alguno. Si lo tuviera, no lo tengo. Y lo más importante es que me abría las puertas de internet, que fue allí donde conocí a Anfiseum. Anfiseum para mí no era simplemente una amiga virtual, para mí era una persona que me escuchaba, me entendía, me prestaba atención, me aconsejaba. Pasábamos muchísimas horas hablando de mil cosas, de tonterías realmente, la mayoría de ellas, pero supongo que esa es la magia de las personas verdaderamente importantes, que llegan cuando menos te lo esperas y te marcan realmente para toda la vida. Y ella para mí fue una persona muy importante. No sé si os lo he dicho alguna vez, pero soy fiel fanática de los MMO. Podría pasarme horas jugando en MMO y muy probablemente no me daría cuenta cuando sale el sol o cuando se va. ¿Os ha pasado alguna vez pasarte horas jugando a un videojuego en llamada con amigos o conocidos y que pasen las horas simplemente y evadirte de la realidad y ya está? Simplemente eso, entreteniéndote y divirtiéndote con la gente. Es un fenómeno extraño, pero lo crea internet. Y yo creo que a menudo nos fijamos en nuestras sombras y en nuestros problemas, pero no nos damos cuenta que cada uno carga muchas veces también con pequeñas historias de luz. Y para mí Anfiseum fue esa pequeña luz. Y aunque Séneca dijera que hasta la desgracia se cansa, he de decir que creo que muchísimas veces cometemos el pequeño error de confiar en quien no debemos. Como os he dicho antes, mi madre tenía una empresa y en esa empresa tenía una socia que a la vez era su mejor amiga. Esta persona engañó, mintió, arruinó a mi madre estafándola. Fue bastante complicado. Nosotros a partir de ahí vivimos una etapa de nuestra vida que no esperábamos. Fue ahí donde entendí que la vida podía ser aún más oscura de lo que había llegado a imaginar. Fueron unos años bastante duros. Mi madre trabajaba 11, 10, 12 horas, horarios interminables, todo para protegernos, tanto a mí como a mi padre, un poco de esa nube negra que nos acechaba. Tuvimos que rehipotecar la casa, tuvimos que arrimar todos el hombro y ahí fue cuando tomé la decisión de que seguir en la LVP no era un camino que pudiese ayudarnos a 100%. Me explico. Encontré un trabajo en el que, bueno, tenía mejor horario y tenía mejor sueldo. Entonces, a pesar de todas las ganas que me ilusionaba el LVP y lo bien que me lo pasaba, y sobre todo la gente que conocí allí, pues entendí que la familia pues era lo más importante. Mi madre, aún a día de hoy, no se cansa de decir siempre las mismas dos frases
que la verdad es que a mí me han ayudado muchísimo a superar cualquier adversidad cuando me he encontrado con algún problema. Y una de ellas era que dentro de lo malo, lo mejor, y la otra es que mientras permanezcamos juntos y estemos unidos, es lo único por lo que vale la pena luchar. Mi padre y yo tuvimos que pedir varios préstamos personales para intentar ayudar en esta situación. Tras estos préstamos personales que al final mi madre acabó absorbiendo y acarreando con ellos ella. Yo, como os he dicho, dejé la LVP, empecé a trabajar en otro trabajo. En ese trabajo la verdad es que tuve muchísima suerte de encontrar a personas que hicieron que mi día a día fuese muchísimo mejor. Estoy segura que sin esas personas habría tenido un carácter bastante insoportable y muy probablemente no sería la persona que soy a día de hoy. Bueno, luego llegó el COVID, no fue nada positivo tampoco para nadie. Tuvimos muchísimas pérdidas, hubo muchísima gente que lo pasó fatal, la cuarentena, todo. Yo perdí mi trabajo, entonces volvió un poquito la ansiedad, la angustia. Fue una época bastante complicada. Fue en ese entonces cuando volvió a aparecer ANF, cuando volví a encerrarme un poquito en el ordenador, donde también me había hecho sentir durante un tiempo, donde no hacía falta mirar al mundo exterior porque estaba tranquila y relajada un poco en mi mundo. Volví a conectar con ANF y con el mundo en el que me había hecho sentir mejor, en el que me había reconfortado, en el que no tenía que mirar para afuera y ver mi vida exterior. También en ese camino volví a encontrarme con gente con la que había trabajado antes, como es el caso de Ander, de Barbe. El COVID habría sido bastante complicado sin la ayuda de muchísimas personas, sobre todo con todo lo que había pasado. He de reconocer que una de las personas que más me escuchó fue Ibai. Gracias a Ibai entendí que ANF también podía ser una persona que pudiera compartirla con el resto del mundo, y ahí fue cuando me animé a hacer streams. También gracias a Ibai yo pude entrar en Marbella y el mundo del roleplay. He de decir que eso da para otro vídeo bastante largo. He de reconocer que le debo mucho a ese mundo, ya no solo por el roleplay, sino porque allí fue donde conocí a Litkila y gracias a él también conocí al freestyle, donde pude crear este canal y donde sentí que era un mundo que también me apasionaba, me divertía, y cada vez que encontraba algo me parecía súper espectacular y quería seguir continuando a aprender más y averiguar más cosas. He de decir que el stream se convirtió en algo bastante cotidiano, en algo que me alegraba, que me ilusionaba, que cada día era algo mágico, algo muy divertido, y en el que creé una pequeñita comunidad donde hacíamos extensibles súper largos, donde hacíamos mil tonterías, donde me pasaba absolutamente todos los juegos que estaba streameando. Nunca en mi vida creo que me he dejado ningún juego por terminar, la verdad. Gracias a toda la ayuda por eso. Y también he de decir que fue algo mágico, la verdad. Me hicisteis ilusionarme con todos los proyectos que hacíamos, con todas las ideas que teníamos. Fuisteis mi ilusión durante muchísimo tiempo, la seguís siendo aún a día de hoy, pero he de admitir que hubo un proyecto que eclipsó todas mis ilusiones. No fue un viejo amigo el que me brindó esa oportunidad, sino alguien cercano a él quien me la pudo dar. Y ese proyecto es el proyecto de Koi, donde entré como creadora de contenido. Ser creadora de contenido en Koi fue una experiencia algo difícil de describir, la verdad. Sé que pueden decirse muchísimas cosas durante esa etapa de mi vida, pero algo que recuerdo con muchísima alegría y que merece muchísimo la pena recordar fue en esa presentación donde mis padres pudieron ir a verme y yo estaba en ese escenario. Creo que eso hizo que todo, absolutamente todo, valiera la pena. Durante esos 2 años tuve encuentros y desencuentros con la idea de streamer. A veces me sentía como si quisiera comerme el mundo y otras como si quisiera tirarlo todo por tierra. Y aunque lidié con esa lucha interna, dedicarme a algo que realmente me apasionaba y poder ayudar en casa lo significaba todo para mí. Más aún cuando tuve la suerte de formar parte de un equipo con personas que valen tanto. Todos y cada uno de ellos merecen lo mejor. El último año en Koi fue especialmente difícil para todos y no es ningún misterio. No quiero profundizar en ello, pero mirando atrás tal vez ese era el momento en el que ANF debía llegar a su fin, pero el destino tenía reservado un pequeño golpe para mí antes de levantarme. Siempre he sido un poco ingenua, considerando que en la vida hay que ser legal. Durante 1 año estuve emitiendo facturas sin cobrar, también con unos ingresos mínimos y pagando unas tasas de autónomos bastante elevadas. Esto hizo que acabara gastando unos pequeños ahorros que tenía para seguir adelante. La situación se agravó cuando a casa llegó una denuncia hacia la empresa de mi madre,
denuncia y sentencia que me hizo replantearme realmente si la justicia tiene algún sentido. Fue entonces cuando decidí que ahí debía cuidar de Anay. Muchísimas veces en la vida nos indican que el mundo no para, no se frena, siempre continúa y que no tienes tiempo de pararte a sentirte mal o llorar. Siempre he considerado que eso no es cierto. No considero que sea real o que deba ser así si estás mal tener que fingir estar bien. Un sinfín de frases tontas que probablemente podamos imprimir en una taza. Pero yo tenía claro una cosa: ¿cómo podía encender una cámara y fingir estar bien si realmente dentro de mí no me sentía así? Es por eso que llegué a hacerme esa pregunta. ¿Por qué debería seguir creando contenido? Al final 7 meses dan para mucho. Mucho tiempo en el que he pensado un mogollón de historias y cosas que me han llamado la atención, cosas que he querido compartir con vosotros y tengo en mi cabeza pendiente, cosas que simplemente me han llamado la atención, me han ilusionado, cosas como el podcast que muchos sabéis que tengo activo en Spotify, es un podcast sobre crímenes reales. También he empezado a escribir un libro y estoy en proceso de crear una fundación para ayudar a la tercera edad. Y al final, con todo esto, lo que os quiero decir es que ya no soy únicamente esa Anf que jugaba videojuegos y veía batallas y cosas de freestyle. Al final quiero ser algo más que eso, quiero ser la Anay que merecéis y que considero que soy. Quiero crear un nuevo contenido en el que os sintáis cómodos y os guste tanto y como a mí os apasione del mismo modo. Y al final lo único que os quiero pedir y sobre todo agradecer es que si en algún momento me apoyasteis y queréis seguir a mi lado, simplemente estad aquí y disfrutar de lo que os puedo aportar. Así que de corazón, muchísimas gracias por mantenerme siempre esta ilusión en mi pequeño corazoncito y espero que entendáis un poquito de mi historia, el motivo por el que he desaparecido estos 7 meses y no olvidéis que os quiero y que quería volver a daros las gracias, aunque sea muy pesada, por estar siempre aquí y seguir apoyándome. Así que nos vemos en un próximo vídeo, os dejo ya por hoy, espero haber sido un poquito breve y nada chicos, que vaya muy bien. ¡Mua!